La tráquea, como ustedes pueden ver, que es un órgano en forma de tubo cilíndrico, un tubo cilíndrico en forma de tubo. Desde donde se extiende la tráquea va desde la laringe hacia su división o bifurcación. ¿Por qué decimos que la tráquea se bifurca? Porque se divide en dos, ¿no? Para dar lugar a los bronquios principales, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. La tráquea vamos a ver que va a ir desde la sexta vértebra cervical hasta la T4. Esos son los límites. Es continuación de la laringe y termina a la altura de la T4 dividiéndose en los bronquios principales. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Cuál es la función de la tráquea? Conducir el aire que respiramos desde la laringe hasta los bronquios. Y de los bronquios ya a los bronquiolos, y de los bronquiolos a los sacos alveolares, ¿no? Dentro del pulmón. La tráquea vamos a ver que está constituida ¿por qué? Por cartílagos. Ya estos cartílagos tienen forma de anillo, por eso es que se llaman anillos traqueales. Son estos aquí. ¿Cuántos son? Son el número de 10. ¿Cuántos? 15 a 20. Está bien, 15 o 16 a 20, ¿no? Están unidos por quién? Anterior y lateralmente por ligamentos. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? Anular. Ligamentos anulares. Y posteriormente están unidos por quién? Por los músculos y las membranas traqueales. Músculo y la membrana traqueal, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más podemos decir de la tráquea? Tiene medida. En el hombre va a ser un poquito más larga, mide de 11 a 12 centímetros y en la mujer va a ser un poco más corta. No es una diferencia tan marcada, pero en la mujer va a medir de 10 a 11 centímetros. En los hombres de 11 a 12, ¿ya? La tráquea, como ustedes pueden ver, lo que les decía antes, tiene forma de tubo o conducto cilíndrico, ¿no? Es aplanada en la mayor parte de su longitud, pero presenta dos impresiones o depresiones. ¿Por qué están representadas las depresiones? Por otros órganos que se apoyan sobre la tráquea en este caso. En cuello ya avanzamos que la glándula tiroides, ¿no? Tenemos la glándula tiroides en el cuello. La glándula tiroides deja una impresión denominada impresión tiroidea, ¿ya? ¿Qué es una impresión? Como les digo, son depresiones, es decir, deformaciones que están determinadas por quién, por órganos que están en contacto, en este caso, la tráquea. La tráquea presenta dos impresiones, una superior que es la tiroidea, como les decía, y otra inferior que es la impresión aórtica, debido al callado de la aorta. ¿Está claro eso? Luego vamos a ver que la tráquea, como les decía, está constituida por 16 a 20 anillos traqueales, ¿no? El último va a tener un nombre especial, por así decirlo, se llama carina, ¿ya? Carina traqueal. Este de aquí, este cartílago que ven aquí de forma triangular, es la carina. La carina traqueal es la que representa la bifurcación de la tráquea. La tráquea va a presentar cuatro caras en realidad. Una cara anterior, cara posterior y cara lateral. Si decimos caras laterales, podemos decir cara lateral derecha, cara lateral izquierda, ¿no? Y lo que debemos estudiar en las caras, sobre todo, es la relación que tienen con otros órganos. En este caso, por ejemplo, la cara posterior de la tráquea va a tener relación con quién? Con el esófago. Con el esófago. La cara anterior va a estar en relación con el arco aórtico, con los troncos brachiocefálicos, con las arterias carótidas. Luego las caras laterales, dependiendo si es la cara lateral izquierda, va a estar en relación con el arco aórtico, con la arteria carótida izquierda, con el nervio vago izquierdo, con el conducto torácico, con el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Si hablamos de la cara lateral derecha, va a estar en relación con quién? Con el tronco brachiocefálico arterial, con el arco de la vena ácido, con el nervio vago derecho. Entonces, toda cara, como les digo, en víscera, lo que más se estudia en caras es la relación, es decir, con qué órganos está en relación, con qué órganos se encuentra, más que todo. Como les decía en tráquea, tiene cara anterior, caras laterales y cara posterior. Va a tener una irrigación y una inervación. La irrigación va a estar dividida. En su porción superior va a estar irrigada por las arterias tiroideas. Luego va a estar irrigada en su parte media por la arteria torácica interna y ya en su parte final o en su segmento inferior por las arterias bronquiales. La inervación va a venir de los nervios vagos y el plexo pulmonar, ¿ya? Nervio vago y plexo pulmonar. Y eso sería tráquea.
No se olviden, se extiende desde la laringe, es decir, desde la sexta vértebra cervical hasta su bifurcación, que es a nivel de la cuarta vértebra torácica. ¿Está claro esto? ¿Está bien, tráquea? Ya. Ahora, cuando se divide la tráquea, da lugar, dijimos, a los bronquios principales, ¿no? Derecho e izquierdo. En bronquio, lo que tienen que saber es que existen diferencias entre el derecho y el izquierdo. Son tres, bien marcadas. Y las tienen que saber porque esto con seguridad les va a preguntar el doctor si les toca bronquio. El bronquio derecho, como pueden ver, es más corto. Fíjense, es corto. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más largo. Esa es una diferencia. El bronquio principal derecho mide 2 centímetros nada más, o de 2 a 3 centímetros. El bronquio principal izquierdo de 4 a 5 centímetros. Entonces, diferencia, el bronquio principal izquierdo es más largo, el bronquio principal derecho es más corto. La segunda diferencia es que el bronquio principal derecho tiene mayor calibre, tiene mayor diámetro, fíjense que es más ancho, es más grueso. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más delgado, ¿ya? Esa es otra diferencia. Y la tercera diferencia es que el bronquio principal derecho tiene una dirección más verticalizada. ¿Qué quiere decir verticalizada? Más en caída, así, ¿no? En cambio, el bronquio principal izquierdo tiene una dirección más horizontalizada, así. ¿Se dan cuenta? Esas son las tres diferencias. El bronquio principal derecho es más pequeño, mide menos. El bronquio principal izquierdo es más largo. El bronquio principal derecho tiene mayor calibre, mayor diámetro. El bronquio principal izquierdo es de menor calibre y menor diámetro. El bronquio principal derecho tiene dirección verticalizada, no se olviden. El bronquio principal izquierdo, una dirección más horizontalizada. ¿Entienden esta diferencia? Luego, los bronquios, como ya vimos en pulmón, al entrar a los pulmones, se van a dividir en ¿qué? En bronquios lobulares, ¿no? Como dijimos, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Entonces, el bronquio principal derecho se va a dividir en 3 bronquios lobulares. Este es el superior, este de aquí. Este es el bronquio lobular medio. Y este es el bronquio lobular inferior, ¿ya? El bronquio lobular superior va a dar el bronquio segmentario superior, bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario posterior. Esas son las 3 ramas del bronquio lobular superior. Este bronquio segmentario superior también recibe el nombre de bronquio segmentario apical. ¿Por qué? Por la dirección. Fíjense que va hacia arriba. Y aquí arriba, ¿qué hay? El vértice o ápice del pulmón. Por esa dirección es que recibe también el nombre de bronquio segmentario apical de Nelson. ¿Ya? ¿Puede? Como dijimos, bronquio segmentario superior, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. Eso corresponde al bronquio lobular superior. Ahora, el bronquio lobular medio va a dar el bronquio segmentario medial y el bronquio segmentario lateral. Solo eso. Y por último, el bronquio lobular inferior va a dar primeramente, este de aquí sería este que estamos por arriba va a ser el bronquio segmentario superior, o también llamado bronquio segmentario apical, ¿ya? Este de aquí. Por debajo va a estar el bronquio segmentario posterior, el bronquio segmentario lateral, bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario medial. Algo que me estaba olvidando mencionar es que cuando hablamos del lóbulo inferior, en este caso bronquio lobular inferior, estos bronquios segmentarios también adquieren un nuevo nombre, una nueva palabra en el nombre. En este caso va a estar el bronquio segmentario superior. Ese es así nomás, bronquio segmentario superior o apical.
En este caso, el bronquio segmentario posterior se le llama bronquio segmentario basal posterior. ¿Por qué adquiere el nombre de basal? Porque el lóbulo inferior, ¿a qué corresponde? A la base del pulmón, ¿no? Está en la parte de abajo del pulmón. Entonces, los bronquios segmentarios que corresponden al bronquio lobular inferior también se le llama bronquio segmentario basal posterior, bronquio segmentario basal lateral, bronquio segmentario basal medial, bronquio segmentario basal anterior. No así al bronquio lobular superior. Aquí es bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. La palabra basal solo corresponde a la rama de quién, del bronquio lobular inferior. ¿Por qué? Porque corresponde al lóbulo inferior. ¿Y el lóbulo inferior dónde está? En la base, ¿no? Entonces, ¿se entendió? ¿O lo chequearon? ¿Se entendió? ¿Está bien? Eso es el pulmón derecho, ¿no? Ahora vamos con el pulmón izquierdo. Tenemos que el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, ¿no? Lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Sí? ¿Va a cerrar? ¿Va a hacer campo, por favor? Pulmón izquierdo, ¿ya? Como dijimos, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, ¿no? Superior e inferior. Entonces, el bronquio principal izquierdo se va a dividir en bronquio lobular superior, que es este de aquí, bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. El bronquio lobular superior va a dar origen a tres ramas o tres bronquios, ¿ya? Uno es el culmen, que es este de aquí, bronquio del culmen o simplemente culmen. Luego está, bueno, primeramente el culmen va a proporcionar el bronquio segmentario superior o apical y el bronquio segmentario posterior. A este culmen también se le llama bronquio ápico posterior. ¿Por qué ápico posterior? Porque proporciona el bronquio segmentario apical o bronquio segmentario superior y el bronquio segmentario posterior. Ápico posterior, entonces apical posterior. Ahora, también del bronquio lobular superior van a ser por sí solo aquí el bronquio segmentario anterior. Y por debajo nace la língula o bronquio lingular, este de acá. La língula proporciona bronquio segmentario superior y bronquio segmentario inferior, ¿ya? Esto corresponde a quién? Al bronquio lobular superior, culmen, bronquio segmentario anterior y língula. ¿Está bien? Ahora, el bronquio lobular inferior, que es este de aquí, va a dar bronquio segmentario superior por aquí arriba o bronquio segmentario apical de Nelson. Por aquí abajo, bronquio segmentario, no se olviden basal porque está en el lóbulo inferior, bronquio segmentario basal posterior, bronquio segmentario basal lateral, y esto era lo que le decía en el cadáver. El bronquio lobular inferior proporciona un tronco, por así decirlo. Es el tronco ventromedial o bronquio ventromedial, ¿ya? De este bronquio ventromedial van a ser el bronquio segmentario medial y el bronquio segmentario anterior. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia, por ejemplo, porque esto lo vi en una pregunta de examen que decía, ¿no? El bronquio segmentario apical, bronquio segmentario basal posterior, basal medial, basal lateral y basal anterior corresponden a, y habían dos opciones: bronquio lobular inferior derecho, bronquio lobular inferior izquierdo. ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Entendieron la pregunta? A ver, la pregunta decía: el bronquio segmentario superior, bronquio segmentario basal posterior, segmentario basal lateral, segmentario basal anterior y segmentario basal medial corresponden a, y estaba entre las opciones, bronquio lobular inferior derecho o bronquio lobular inferior izquierdo. Derecho, ¿no? ¿Por qué? El izquierdo, el segmentario anterior y medial están haciendo un tronco, ¿no?
En cambio, en el bronquio lobular inferior derecho nacen directamente. ¿Entienden la diferencia? A muchos lo confundía esto porque si se dan cuenta al final termina proporcionando los 5, lo mismo. Segmentario superior, posterior, lateral, medial y anterior. Lo mismo, ¿no? Pero la única diferencia es que aquí el anterior y el medial nacen de un tronquito común. Esa es la diferencia. ¿Entienden? ¿Se entendió esto? Ya. Entonces, esto es lo que sería segmentación. Algo que le voy a mencionarles es la inervación de los pulmones. La inervación está dada por el plexo pulmonar, simplemente, y la irrigación de los pulmones. Esto es importante. El pulmón tiene dos tipos de irrigaciones, ¿ya? Una irrigación nutricia y una irrigación funcional. La irrigación funcional, ¿por quién está dada? ¿Y la nutricia? Bronquial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La nutricia por las arterias bronquiales, ya dijimos, ¿no? Nutricia, ¿por qué? Porque las arterias bronquiales van a traer sangre oxigenada. ¿Para qué? Para nutrir al tejido del pulmón. Por eso dice nutricia, porque es la que alimenta. En cambio, la irrigación funcional que se da a través de las arterias pulmonares es para cumplir la función del pulmón. A ver, les hago una pregunta. ¿Las arterias pulmonares llevan sangre con oxígeno o sin oxígeno? Sin oxígeno, ¿no? Entonces esa sangre no irriga al pulmón, no lo nutre, simplemente trae la sangre para que esa sangre desoxigenada se oxigene a nivel de los alvéolos, ¿no? Cumpliendo así la función del pulmón. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué se dice irrigación funcional a nutricia? Irrigación nutricia por las arterias bronquiales. ¿Por qué? Porque nutren al tejido pulmonar. Y la funcional por las arterias pulmonares, ¿por qué? Porque traen la sangre para que de sangre desoxigenada se vuelva sangre oxigenada. Para que cumpla su función. Exactamente, para que cumpla la función, que es la hematosis, no el intercambio de gases. Entonces eso es lo que sería segmentación, pulmón y tráquea. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ya, vamos a ver con mediastino.